Bueno, comenzamos de inmediato, continuamos más bien esta transmisión especial respecto a este cambio de gabinete que finalmente se ha desatado con la renuncia de la ahora ex ministra del Interior, aunque eso se va a concretar como ceremonia y ella ha presentado su renuncia, pero el intercambio de roles de funciones con el más probable nuevo ministro del Interior, Álvaro Elizalde, socialista, entonces se va a concretar en algunos momentos más. La hora inicial era a las 8 de la tarde, entonces en 14 minutos más, aunque algunos sostienen que hay un leve atraso, pero ahí vemos entonces que Carolina Toá, que comienza con esto entonces su campaña presidencial o pre-campaña presidencial, se toma fotos con funcionarios de la moneda, se despide también de funcionarios de Interior y de otras reparticiones públicas y está entonces en los últimos momentos hasta que de manera oficial, es decir, se produzca el traspaso de aceptación de renuncia y de designación del nuevo ministro del Interior. Entonces ha habido muchísimas reacciones del mundo político, del oficialismo, de la oposición, muy diversas por ciento entre sí, desde un reconocimiento a su gestión como ministra del Interior hasta críticas por dejar este gabinete en momentos en que está a punto de implementarse. De hecho, el próximo mes de abril, así lo anunció, fue lo último que subió a la red de X como ministra del Interior, Carolina Toá, cuando va a comenzar el rodaje del nuevo Ministerio de Seguridad Pública, entonces que se vaya del gabinete en esos momentos en que como jefa de gabinete en Interior tiene un rol tan fundamental. Ha habido entonces, como les decía, críticas y también ha habido alabanzas a la gestión de Carolina Toá, muy duras críticas también de parte de la oposición, aunque también algunos reconocimientos como el senador Manuel José Osandón. A todo esto mencionar que seguimos viendo llegar a distintos personeros hasta el Palacio de Gobierno, donde va a asumir entonces la cartera de Interior Álvaro Elizalde. Esa es la información que tenemos hasta ahora. En ese lugar se encuentra nuestra compañera mientras vemos entrar al ministro Pardo, el ministro de Energía, lo vemos entrar al Palacio de la Moneda de traje y corbata. Colomba Aijol se encuentra en ese lugar. Tú nos cuentas porque acabamos de recibir además algunas informaciones, Colomba. Muy buenas tardes, Mónica. Así es, ahora con el ingreso del ministro de Energía, Diego Pardo, se concretan ya 5 entradas de diferentes secretarios de Estado que ya hacen ingreso hasta ahora al Palacio de la Moneda. Entre ellas, por ejemplo, la ministra de Salud, Jimena Aguilera, el ministro de Deportes, Jaime Pizarro, Carlos Montes, también Francisco Figueroa de Bienes Nacionales, todos haciendo ingreso para encabezar esta ceremonia que, como tú decías, se va a llevar a cabo a las 20 horas, un poco quizás pasado de ese horario, en donde Carolina Toá oficialmente va a dejar el cargo de ministra del Interior del actual gobierno. Hay bastante especulación para saber quién va a ser su sucesor. Se habla de Álvaro Elizalde, actual ministro de la SECPRES, pero todavía es, como te decía, información incierta que debe ser confirmada ya en un par de horas cuando se concrete, no en un par de horas, en un par de minutos, cuando se concrete, ¿no es cierto?, este cambio de gabinete. También se especula si es que Álvaro Elizalde deja la Secretaría General de la Presidencia, quien quedará en ese cargo. Se habla, por ejemplo, de Macarena Lobos. Ella es abogada independiente, actual subsecretaria de la cartera, pero lo haría en calidad de subrogante. Importante mencionar eso. Ahora, de hecho, estamos viéndose en las imágenes. Dime. Sí, yo sé que tú ibas a mencionar que iba entrando el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, al Palacio de la Moneda. Te quería confirmar que en el reporteo nos han confirmado que efectivamente la ahora subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia, que es la repartición pública que lleva adelante las relaciones con el Congreso y la agenda legislativa, ella va a quedar como subrogante. Si esto no se anuncia hoy día, que hasta esta hora podemos confirmar que no se va a anunciar el reemplazo de Álvaro Elizalde en la Secretaría General de la Presidencia. No se va a anunciar, eso lo podemos confirmar, al menos hasta esta hora. Tendría que cambiar algo de manera muy radical, pero no se va a anunciar el reemplazo de Álvaro Elizalde y sabemos además por qué. El punto es el siguiente: al salir Carolina Toá del gabinete, sale una representante del Partido por la Democracia. Ayer en CNN Prime, el presidente de esta colectividad, Jaime Quintana, nos dijo claramente que respetaban las decisiones presidenciales, pero que no les daría lo mismo, así, esas fueron sus palabras, no les daría lo mismo no estar presentes en el comité político, porque Carolina Toá Colomba es la única representante
del PPD en el comité político. Y fue muy claro, Jaime Quintana dijo, no nos daría lo mismo, hemos sido leales con esta administración, nos parece un espacio de relevancia, el comité político es evidente, es como la moneda chica, es donde se toman las decisiones más importantes, y por lo tanto, al salir Carolina Toá, y ya sabemos que le importa al PPD estar ahí presente, era que no, tienen el problema de quién puede reemplazar, porque hay que cumplir dos condiciones. Uno, que sea PPD, para que el PPD no quede fuera esta colectividad del comité político, pero otra que hay muchos que no habían considerado, y es lo siguiente, que sea mujer, porque si no se rompe la paridad en el gabinete del presidente Gabriel Boric. Por lo tanto, en eso están topando, porque los nombres que más se mencionan desde el PPD, como el propio Jaime Quintana, Maya Fernández, la ministra de Defensa va entrando, lo vemos a lo lejos, o el caso, por ejemplo, de Ricardo Lagos Weber, ambos senadores del partido son hombres y por lo tanto romperían con el equilibrio no ideológico, pero sí con el equilibrio desde el punto de vista de la paridad. Así que podemos confirmar, a esta hora no se va a anunciar quién asume de manera permanente la Secretaría General de la Presidencia. Lo más probable, nuestras fuentes nos dicen, es que eso sería el lunes aproximadamente, o tal vez el viernes, si es que se logra desatar este nudo de cumplir estas dos condiciones. Así es que eso es lo que nos cuentan nuestras fuentes, Colomba. Así es, y hasta esa fecha también quien va a reemplazar a la actual subsecretaria de la SECPRES va a ser Nicolás Facuse, quien actualmente se desempeña justamente en la División de Relaciones Políticas e Institucionales de esta cartera. Todo eso, como tú decías, de manera subrogante hasta que se pueda nombrar oficialmente al reemplazo del actual ministro de la Secretaría General de la Presidencia, que todo indicaría, ¿no es cierto? Bueno, ya lo confirmó de hecho el diputado del Frente Amplio Diego Ibáñez, el senador también Alfonso de Urresti del Partido Socialista, que sería, ya se habría confirmado este nombramiento de Álvaro Elizalde para encabezar el Ministerio del Interior. Algo importante que hay que reiterar, ¿no es cierto, Mónica, durante esta jornada? Así es, Gloria de la Fuente, entonces la subsecretaria de Relaciones Exteriores. Bueno, se habla de que en esta ceremonia van a estar todos los ministros, todos también, idealmente los subsecretarios, para poder encabezar este cambio de gabinete tan importante que se da en medio, ¿no es cierto?, de todas las especulaciones que habían y las expectativas para la definición de Carolina Toá de cara a las elecciones presidenciales, de cara también a estas primarias amplias que se piensan realizar en el oficialismo. De hecho, tenemos justamente el momento en donde renuncia Carolina Toá al Ministerio del Interior a eso de las 17 horas. Y, Mónica, si te parece, pasemos a revisarlo para que también tengamos un contexto de... Sí, contarte que estamos viendo desde fuera de la moneda que la ministra del Trabajo, Janet Jara, va entrando, y eso es súper relevante. No solo, bueno, Juan Carlos Muñoz, el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, también lo vemos atrás, pero el caso de Jara hay muchísima atención, primero porque el Partido Comunista ha dicho a través de su presidente, Lautaro Carmona, que ellos están esperando lo que decida, o lo que anuncie más bien, porque probablemente ya lo decidió, la expresidenta Bachelet. Y se menciona dentro de las posibles cartas, en caso de que fuera una primaria en donde no estuviera la expresidenta Bachelet, a Janet Jara como una posible carta del Partido Comunista, alguien que tiene dentro de su gestión el haber logrado concretar finalmente esta reforma previsional, también el tema de las 40 horas, el salario mínimo, y por lo tanto alguien que en la jornada anterior salió a criticar muy fuerte a Evelyn Matei, en lo que muchos interpretaron como una suerte de posicionamiento en esta precarrera presidencial que hoy día ya comienza con todo en el oficialismo Colombia, y la vemos entrar ahí entonces con su colega de gabinete. Así es, también importante mencionar, Mónica, que mientras estábamos conversando nos han anunciado desde el equipo de la vocería de gobierno, de la Secretaría General de Gobierno, que se va a realizar una vocería por parte de la ministra subrogante Estén Echeverry una vez finalice esta ceremonia que se va a realizar en el Salón Montbaras, donde la vocera, por cierto, nos va a poder entregar mayor información, mayores detalles sobre lo que se va a vivir ya en unos minutos en este cambio de gabinete importante, el segundo cargo más importante del gobierno, el del ministra del Interior. ¿Te parece, Mónica, que ahora pasemos a revisar justamente ese momento en donde renuncia Carolina Toá para que posteriormente también sigamos viendo todas estas llegadas? Ahora, si no me equivoco, vemos a Nicolás Grau, ministro de Economía, haciendo ingreso a la moneda. Así que, si te parece, pasemos a revisar las palabras de Carolina Toá para entrar en contexto de, bueno, sus dichos en esta renuncia, y luego seguimos también viendo esta situación, todo este escenario que se está dando a esta hora en el Palacio de la Moneda.
Hace poquitos momentos le presenté la renuncia al presidente de la República al cargo de ministra del Interior y Seguridad Pública. Quiero decir en este momento que esta decisión no ha sido fácil, va a haber otro momento para analizarla. Lo que corresponde en este momento es agradecer, quiero agradecer de corazón la confianza que el presidente me entregó para desempeñar este cargo, que es una responsabilidad tan alta. Y quiero darle las gracias al equipo que trabajó conmigo en el Ministerio del Interior, que lo entregó todo en estos años, que se sacó la mugre, literalmente, sin nunca quejarse, sin nunca distraerse de la tarea que teníamos. Bueno, y antes de un nuevo aniversario entonces de el momento en que asume, antes del 11 de marzo, esta fecha que es simbólica, se había pedido del oficialismo que Carolina Toá renunciara, así lo hace. También se había considerado, Colomba Eichholz está ahí en La Moneda, en el reporteo en terreno, que lo hiciera antes de que Michelle Bachelet anunciara su decisión, para que no apareciera como el reemplazo, como el plan B, ¿no? Ahora, también se rumoreó mucho la posibilidad de que la expresidenta Bachelet le diera su respaldo explícito, la información que nosotros tenemos y la que nos dio también en CNN Prime. La presidenta del Partido Socialista, ella desmintió ese artículo y dijo que no tenían ninguna información de parte de la expresidenta Bachelet respecto de un endosamiento de respaldo a Carolina Toá. Y las últimas informaciones de varios medios de comunicación son justamente que se va a mantener neutral la expresidenta Michelle Bachelet y que lo que va a hacer es despejar la posibilidad de una candidatura, pero sin alinearse con ninguno de ellos, por mucho que algunos podamos suponer cuáles son sus preferencias si comparamos una persona con otra. Es bien importante también mencionar lo siguiente. Vemos llegando a la ministra Javiera Toro también, ahí a lo lejos lo vemos, si no me traiciona la vista, que otra de las señales, ya tenemos confirmado que asume el como ministro del Interior Álvaro Elizalde, nos atrevemos a afirmarlo sin ningún problema. Hubo una señal previa, Colomba, que nos daba cuenta de la llegada de Álvaro Elizalde a Interior, y es que se va de la DGI. ¿Qué es la DGI? Es la División de Gobierno Interior. Se fue Vanessa Marimón, que es del Partido Socialista, es cierto, pero llegó a ese cargo Andrés Santander, que es del Partido Socialista, que fue secretario general y presidente interino del Partido Socialista y es un dirigente súper influyente de esa colectividad y un buen tándem también y cercano a Álvaro Elizalde. Por lo tanto, sí, ahí te escucho. De inmediato Gracias. se empezó a pensar claramente si está ese nexo, es porque Álvaro Elizalde va a ser el nuevo ministro del Interior. Así es, eso es todo lo que la información indica, entonces, que Álvaro Elizalde se va a convertir en ministro del Interior, lo que de hecho sería de alguna manera un hito histórico para el mismo Partido Socialista, porque recordemos que hace 20 años no tenían un ministro del Interior en el gobierno, desde que lo encabezaba José Miguel Insulza, que luego dejó el cargo en 2005. Así que, por cierto, es un hito bastante importante para el Partido Socialista, así que Álvaro Elizalde, como tú decías, bueno, ya confirmado, ¿no es cierto?, se convierte en el ministro del Interior, una imagen que deberíamos ver en unos minutos. Ahora vemos ingresando al ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ya han ingresado, de hecho, la mayoría de los secretarios de Estado, así que debería partir en minutos. De hecho, nos decía el equipo de la Secretaría General de Gobierno. No debería tardar tanto como sí se había estimado. Eso sí, queda un minuto para las 20 horas, así que, bueno, esperamos que pueda comenzar esta ceremonia en poco tiempo. De hecho, es una ceremonia que no tiene una prolongación muy larga, unos 15 minutos, 20 minutos dura este cambio de gabinete, así que vamos a tener toda esa información en pocos minutos. Mónica, ¿te parece también? Sí. Hay más declaraciones sobre esta eventual carrera presidencial de Carolina Toá, ¿no es cierto?, en un panorama en donde había harta especulación respecto a si es que iba a asumir ese desafío. Mira, te cuento que lo que nosotros hemos confirmado con 3 fuentes no es solamente que va a ser Álvaro Elizalde ministro del Interior, sino que queda en subrogancia en la Secretaría General de la Presidencia la ahora subsecretaria, ¿no? Y explicamos por qué. Explicamos por qué, como sale una mujer PPD, se requiere para mantener el equilibrio político que sea PPD y que sea además mujer para no romper la paridad. Entonces, ¿quién es el punto? Porque los nombres que tenía hasta ahora
el presidente de la República eran de 2 hombres, más bien del PPD los que corrían con más posibilidades. Ahora, todo esto, claro, puede cambiar a último minuto y romperse ciertos equilibrios o políticos o de paridad, pero no es lo que está pasando ahora. Lo que está pasando ahora, la decisión hasta esta hora no ha cambiado, es que se deja en subrogancia la Secretaría General de la Presidencia. Pero me cuentan, hay una fuente que me cuenta desde el Parlamento que algunos habrían propuesto a Janet Jara en Interior. Entre otras cosas, para evitar que compitiera con Carolina Toa en una eventual primaria. Eso no lo tenemos del todo chequeado, es la información que nos da una fuente importante, relevante del Parlamento, en off, obviamente, así que no podemos contar cuál es la fuente. Si eso es así o no, es un tema, pero lo que nosotros hemos chequeado, más allá de que eso haya sido el deseo de algunos, en el Partido Comunista, por ejemplo, la verdad es que lo que nosotros sabemos hasta esta hora es que está confirmado a Álvaro Elizalde como ministro del Interior y contábamos, entre otras cosas, de la llegada de Andrés Santander en el del Partido Socialista también y muy cercano a Álvaro Elizalde en la División de Gobierno Interior, que es una unidad estratégica dentro de este ministerio. Ahora, queda una cosa también pendiente dentro de estos equilibrios y uno podría pensar que tal vez por ahí se podría subsanar el tema de la paridad o del PPD en el sentido de, en el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, dejar a alguien que cumpliera con estas características. Vemos a Maysa Roja, la ministra de Medio Ambiente, que va entrando a la moneda, Colomba, pero para aquello habría que incorporar al nuevo ministro o ministra de Seguridad Pública al comité político. Digo, podría ser una opción porque la composición a lo largo de la historia de la República, desde el retorno a la democracia, del comité político ha ido cambiando gobierno a gobierno. Digo, podría ser una opción, pero no es lo que se está manejando en este momento. Y tú también, Mónica, hacías un punto bastante importante respecto a Janet Jara, si es que efectivamente es efectiva, valga la redundancia, esa información que compartía esta fuente desde el Parlamento, porque de hecho, justamente esta jornada el Tribunal Constitucional declaró inadmisible el recurso que habían presentado parlamentarios de oposición para declarar como inconstitucional la reforma previsional. Así que con eso ya puede ser promulgada esta ley por la que trabajó arduamente la ministra del Trabajo y que también la terminó, ¿no es cierto?, figurando en las encuestas como eventual candidata presidencial, dado que ella había hecho toda la gestión junto también al ministro de Hacienda, Mario Marcel, para que se lograra este acuerdo y se pudiera concretar la reforma previsional. Así que también hoy día es un día en donde Janet Jara, podríamos decir, surge nuevamente o se habla nuevamente de esa eventual candidatura presidencial. Se lo preguntamos más temprano. Ella decía que en el Partido Comunista todavía no inician esas conversaciones y que esa es una decisión que debe tomar su partido. Pero de todas maneras, importante también mencionar aquello. Claro que sí, absolutamente. Lo otro importante también es no olvidar un poco de la trayectoria. También es interesante contar un poquito de la trayectoria de Álvaro Elizalde. Tú lo decías muy bien, lo recordabas muy bien, después de 20 años el Partido Socialista volvería a estar en el Interior, después de José Miguel Insulza, que recordemos dejó este cargo en el gobierno de Ricardo Lagos después de ser, parece que desde Montvaras, el que más había durado en el cargo, para asumir la Secretaría General de la OEA. Elizalde además corona este récord bien importante, pero además habría ejercido como ministro en las 3 secretarías de Estado que habitualmente componen el Comité Político de la Moneda. ¿Por qué? Porque fue titular de la CGGOV y vocero de gobierno, por tanto, en el 2014 al 2015, el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Sexpress ahora, desde el 2023, en reemplazo a Analía Uriarte, y luego Interior. O sea, habría estado en 3 de las carteras madre del comité político, como son la que se relaciona con el Parlamento, la Sexpress, CGGOV, que es la vocería, y Interior. Parte de la columna estructural de un comité político, porque los otros integrantes, como Hacienda, Mujer, no sé, Desarrollo Social y otros, han entrado y salido a lo largo de la historia del retorno a la democracia.
Y también, Mónica, al igual que el presidente Gabriel Boric, importante mencionar, por ejemplo, coincidencias que se dan, ¿no es cierto? Álvaro Elizalde también fue dirigente estudiantil, de hecho fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, al igual que el presidente de la República. Así que también ahí hay una coincidencia bastante importante que se nombra en la trayectoria de Álvaro Elizalde, que ya, bueno, sería el ministro del Interior en unos momentos. Todavía no hay mucho movimiento, solamente el ingreso que hemos visto de las autoridades de gobierno, de los secretarios de Estado, subsecretarios, y lo que podemos ver también a un lado aquí en el Patio de los Naranjos, el Salón Montparas, bueno, todavía no llega nadie a ese lugar. Vimos también más temprano, eso sí, salir a los jefes de las policías, es decir, al director de la PDI, Eduardo Serna, también al general director de Carabineros, Marcelo Araya, así que podríamos pensar que no van a estar en esta ceremonia, ya que se habrían despedido más temprano de la ministra del Interior. Claro, y además, lo otro interesante, ¿a quiénes has visto de presidentes de partidos, Colomba, en La Moneda? Porque eso también es relevante, verles las caras para ver cuán satisfechos o no están. Y como uno de los nombres también que se habla como reemplazo en una de estas carteras es el de Jaime Quintana, sería interesante saber si se ha visto algún presidente de partido oficialista. Lo cierto, bueno, yo he estado estática aquí frente a una de las entradas de La Moneda. Lo cierto, no he visto a ningún presidente de los partidos de oficialismo. Más temprano, de hecho, estaba Jaime Quintana al aire desde el Congreso, así que, bueno, improbable que pueda llegar ya a esta hora a La Moneda, porque eso fue tan solo hace 15 minutos cuando ya estaba con otro canal al aire. Así que, bueno, podríamos pensar que aquellos que están en Santiago quizás puedan llegar a esta ceremonia que se dio también con previo aviso. Recordemos que esto se concreta a las 17 horas por Carolina Toa y rápidamente ya se habla de esta ceremonia a las 20 horas. Vamos a pasar a revisar justamente cuáles fueron las declaraciones de Carolina Toa a las 17 horas, además de renunciar. Pasemos a revisar esas declaraciones. No me voy a olvidar por un minuto que todo lo que hemos logrado avanzar en este periodo en el Ministerio del Interior ha sido por el apoyo de muchas personas, y tampoco me voy a olvidar en ningún momento de que queda mucho, mucho por hacer. Hay tareas que están a medio camino, hay tareas inconclusas, hay objetivos que están en desarrollo y otras personas van a tener que seguir con este trabajo. Esta va a ser mi última alocución como ministra del Interior. Ya fuera de La Moneda, ya como ciudadana, podré hablar con ustedes de lo que viene y contestar sus preguntas. Ahora es interesante también ver cómo van reaccionando los presidenciables de un lado y de otro respecto de la renuncia de Carolina Toa para incorporarse a esta carrera presidencial. Y tenemos las impresiones de José Antonio Kast, que criticó duramente a Carolina Toa en un pequeño video. Lo que dijo es, comillas, hoy Chile es más violento e inseguro que hace 4 años atrás. Y el símbolo de ese fracaso tiene nombre y apellido, Carolina Toa. Es parte de las declaraciones. Entonces dice que el gobierno de Gabriel Boric va a pasar la historia por su incapacidad total para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado, dijo el fundador y además carta presidencial del Partido Republicano. También fíjate que como se ha hablado de esta primaria en el oficialismo lo más amplia posible, va a ser interesante ver qué dicen otros abanderados. Estoy revisando a ver si en la cuenta de X, no, en el caso de Evelyn Matei, no hay ninguna reacción todavía. Lo han hecho los partidos de Chile Vamos en su nombre. Estoy buscando a Vlado Mirosevic a ver si es que ha dicho algo públicamente, al menos ¿y por qué lo digo? Aquí está. Bienvenida Carolina Toa, dice en la cuenta de X Vlado Mirosevic. ¿Por qué lo citamos a él? Bueno, porque él se ha lanzado desde el Partido Liberal como candidato presidencial, más que, a pesar de que el senador Insulza diga que esto es un intento de posicionarse como futuro candidato al Senado por el norte, donde ambos competirían, porque Insulza se va a repostular, aunque al principio se decía que no. Dice, bienvenida Carolina Toa a la campaña presidencial, espero que tengamos un buen debate de ideas. Nosotros estamos en eso para ofrecerle soluciones concretas a la clase media. Ahí está en su cuenta de X, Vlado Mirosevic, y en declaraciones públicas, Alberto Undurraga, presidente de la Democracia Cristiana, le ha enviado un mensaje a Carolina Toa
frente a la carrera en La Moneda y ha dicho: espero que podamos vernos en primarias. Y fíjate, Colomba dice: queremos darle la bienvenida a Carolina Toá a la arena política. Esperamos que pueda armar una primaria, podamos armar una primaria entre quienes pensamos similar los desafíos que tenemos Chile. O sea, se estaría adhiriendo a esto que nos planteaba el otro día aquí en CNN Prime Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, que quería una primaria desde la DC hasta el PC. ¿Será eso posible o no? ¿Y con quiénes apoyando qué candidaturas? Va a ser interesante. Algunos nombran al propio Undurraga como una posibilidad dentro de la democracia cristiana, Colomba. Así es. Ahora, eso abriría la posibilidad también de realizar 2 primarias en el sector, porque recordemos que Alberto Undurraga, al igual que el precandidato de la Federación Regionalista Verde Social, el diputado Jaime Mulet, han solicitado la posibilidad de no competir en primarias con el Partido Comunista e incluso también descartar al Frente Amplio, es decir, que el Frente Amplio y el Partido Comunista puedan hacer su propia primaria y luego el socialismo democrático con la Federación Regionalista Verde Social, la democracia cristiana, puedan entonces concretar, ¿no es cierto?, una primaria amplia en donde, bueno, dicen hay más coincidencia en las ideas, en los programas de cara al futuro del país. Y tú también decías, Mónica, Vlado Mirosevic había realizado esas declaraciones, al igual que también las realizó Jaime Mulet, había hecho una bienvenida a la competencia, decía que la verdad es que la idea es resolver estos temas en primarias, destacando que también Carolina Toá es una muy buena candidata. Así que ya cuando el Consejo Nacional del PPD proclame a Carolina Toá como candidata, tendríamos ya 3 competidores en el oficialismo que eventualmente se podrán ver las caras en las primarias presidenciales que se van a realizar en junio de este año. Sí, unos le dan la bienvenida, otros la critican, como los jefes de bancada de Chile Vamos. Los jefes de bancada, me refiero a Jimena Osandón por parte de Renovación Nacional, el diputado Gustavo Benavente de la UDI y Jorge Guzmán de Bópoli, emplazaron a la exsecretaria de Estado y dijeron que deja su cargo en medio de una crisis de seguridad. Todo esto, la verdad, diciendo que era muy mala la gestión del gobierno completo respecto de esta área, la más sensible para la ciudadanía, y que les parece mal además que lo deje para ir por una carrera presidencial. Esto es arriesgado e irresponsable de parte de ella, dado lo que se está viviendo en la crisis en este minuto en seguridad. Así que tanto los presidentes, los jefes de bancada de las distintas colectividades de Chile Vamos, alineados con su candidata presidencial, criticando a Carolina Toá que entra en esta carrera presidencial, mientras todos también están esperando varias cosas. ¿Se va a pronunciar en algún minuto el presidente de la República, Gabriel Boric, o se va a mantener completamente neutral? Muchos sostienen que con la que tiene más afinidad de quienes han anunciado posibles candidaturas es Carolina Toá, a pesar de que evidentemente el episodio, el caso Monsalve, complicó la gestión de la propia Carolina Toá y la del gobierno completo en uno de los casos más duros que evidentemente, y sobre todo la tardanza en sacarlo de su cargo, que ha tenido que afrontar este gobierno. Pero ahí está entonces, la verdad es que es uno de los temas también. Vamos a ver si está lista Francisca Cárdenas en el Congreso. Tenemos en La Moneda a nuestra colega Colomba Ayholz atenta, quienes van llegando hasta ese lugar, y nos trasladamos entonces con Francisca Cárdenas hasta Valparaíso para preguntarte y resumir también las reacciones que ha generado la renuncia al Ministerio del Interior de Carolina Toá. Francisca. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Y varias reacciones del mundo político. Para muchos, después de estos 2 años y 6 meses de gestión de la ministra del Interior en el Ministerio del Interior, además, algunos valoran lo que fueron sus aciertos, digamos, políticos en el Congreso, y otros dicen que esto debilita más incluso al Frente Amplio. Por ejemplo, así lo decían algunos senadores durante esta jornada. También le preguntábamos, aparte de algunos parlamentarios del Frente Amplio, se iban a apoyar, por ejemplo, una posible candidatura de la ex ahora ministra del Interior, Carolina Toá. Muchos decían que eso lo van a definir en los próximos días de marzo, pero que están muy atentos también a lo que va a definir y lo que podría decir la ex
expresidenta Michelle Bachelet. Lo que ya se sabe al menos es que hace rato se hablaba, Mónica, de una posible candidatura presidencial de la ministra del Interior, Carolina Toá. Ella es además fundadora del PPD, y así lo han dicho, por ejemplo, el presidente del PPD, Jaime Quintana, durante esta jornada, que ha dicho que ella tiene todas las capacidades para ser una excelente candidata presidencial, por ejemplo, decía él, y también por otro lado algunos que incluso han sonado como posibles cartas presidenciales, como el senador Lagos Weber del PPD, que señala que ella tiene las capacidades y que han valorado también todas las crisis que tuvo que manejar la ex ministra del Interior, por ejemplo, el caso Monsalve, también todo lo que tenía que ver con el crimen de Ronald Ojeda, y cuando llega ella al gobierno. Por otro lado, en la oposición hay una lectura más crítica, Mónica. Dicen que es una buena ministra, por ejemplo, así lo han dicho algunos senadores, el senador Juan Antonio Coloma de la UDI, que lideró todas las conversaciones en materia de pensiones, pero que también ha tenido que conversar en distintas ocasiones en materias de seguridad con la ministra del Interior, y por otro lado el senador Osandón, que ellos leen, al menos en lo externo, dicen que esto les da una lección también para poder estar más unidos en la oposición de cara a lo que van a ser las próximas candidaturas presidenciales, y por supuesto también de la figura de la exalcaldesa Evelyn Matei, ahora candidata además de Renovación Nacional y de la UDI. Pero dicen que aunque la ex ministra ahora, Carolina Toá, ha sido una buena ministra del Interior, dicen que eso no quiere decir que sea una buena candidata presidencial, y que además lo decía el senador Coloma, por ejemplo, que es negativo esta situación al menos y complicada para la izquierda, teniendo en cuenta que el Frente Amplio tendría que al menos apoyar a una posible candidata presidencial como podría ser la exministra del Interior, Carolina Toá, que además se viene de la nueva mayoría, decía, por ejemplo, el senador Coloma, que es una derrota para la izquierda y también para el Frente Amplio. Te invito a que pasemos a escuchar parte de algunas reacciones en el Congreso Nacional. Es un liderazgo que tiene todos los pergaminos, que tiene toda la trayectoria y las capacidades para ser la presidenta de Chile. Y entendemos que se inicia un camino de ir sumando apoyos dentro de nuestro sector. Viene un diálogo también profundo con otros partidos. Creo que hay que ser muy respetuoso de los tiempos de nuestros partidos aliados, y también cómo fortalecemos y afirmamos un proceso de primaria. El rol de la ministra Toá en estos 2 años en que estuvo a cargo de una cartera compleja, difícil, en momentos difíciles del país, y los resultados están a la vista. Creo que en la historia de Chile no registra una ministra que haya liderado más de 60 proyectos de ley, que además por sus características buscó incluir las miradas de todos los sectores. Creo que ella ha demostrado que es un actor que busca ¿no es cierto?, la transversalidad en la política y no el atrincheramiento. Bueno, hay que decir que la ahora exministra Carolina Toá fue cauta. Ella no renuncia diciendo que va a tener una candidatura presidencial, pero tú sabes, Mónica, que esto funciona así en política. Algunos dicen que es inminente, que va a ser la candidata presidencial, digamos, del PPD. ¿Sí, Mónica? Sí, lo que pasa es que hay un tema súper sensible, y es que usar la moneda para anunciar una candidatura presidencial hubiera sido regalarle críticas a sus opositores o a sus detractores, tanto en el oficialismo, pero sobre todo en la oposición. Es un caso completamente, evidentemente distinto o sea, no tiene nada que ver con el caso Monsalve, pero el uso que se le da a la moneda tiene que ser muy cuidadoso, aunque sea para cosas completamente distintas, pero tienen que ser propias del cargo. Entonces, claro, hubiera sido bien criticable y fácilmente criticable, y me parece que ahí hay un acierto político, no de referirse o no decir voy a ser candidata presidencial. Me parece como eso por un lado. Y lo otro, fíjate que fuentes muy cercanas al senador Jaime Quintana, que conversaron con él, nos dicen que él no va a asumir, que no está dentro de sus planes en lo absoluto, asumir en la Subsecretaría General de la Presidencia, y que es mucho más útil en el fondo a la candidatura de Carolina Toá en la presidencia del Partido por la Democracia y en el Senado. Así que sería lo mismo con Ricardo Lagos Weber, nos dice esta fuente, que no irían para ese cargo. Eso es lo que nos revela nuestra fuente.
Ahora, y insisten en que no se nombraría hoy día, a menos que haya habido en estos momentos un cambio abrupto y repentino, pero que no se nombraría a la persona definitiva en la Sexpress. Claro. Y Mónica, se habla además, obviamente, de la figura de Macarena Lobos, actual subsecretaria de la Sexpress. ¿Por qué se habla de ella? Porque acá ella está constantemente con los parlamentarios, incluso algunos dicen que, y los han dicho así en los pasillos del Congreso, que ella muchas veces ha sido la ministra que ha negociado las distintas conversaciones, votos también para distintos proyectos relevantes para el gobierno, más allá de la labor que tiene el actual ministro de la Sexpress, Álvaro Elizalde, y que si él llega a asumir el Ministerio del Interior, y además porque también se va a dividir, va a quedar como un ministerio netamente político. Recordemos que también va a surgir la necesidad de tener un ministro o ministra de Seguridad Pública en los próximos meses. Por otro lado, dicen que Macarena Lobos podría asumir la Sexpress de manera transitoria, digamos. Sí, subrogante. Pero ¿por qué señala? Sí, subrogante, de manera subrogante, y teniendo en cuenta además que habría que tener a un nuevo ministro también en los próximos meses en el Ministerio de Seguridad Pública. Y por otro lado también en esta manera cauta de informarlo por parte de la ministra del Interior, Carolina Toá, está este suspenso, también esta presión política que se le ha hecho incluso a la expresidenta Michelle Bachelet, que ya al menos sabemos que es una decisión que ella tiene tomada, la que va a informar en los próximos días, y que además ha sido criticada también por varios parlamentarios del socialismo democrático, como por ejemplo el senador Espinosa, algunos que dicen que esa no es una forma de renovar, digamos, las figuras políticas y los posibles candidatos presidenciales. ¿Qué dijo también la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich? Que quieren ofrecer, y algo que ha dicho en los últimos días, una alternativa seria, responsable, dice ella, pero que lo más importante, y siguiendo la línea también de la expresidenta Michelle Bachelet, es la unidad en lo programático, en lo electoral, que nunca ella, como presidenta del Partido Socialista, ha tomado la vocería de la expresidenta Michelle Bachelet, que ella tiene que pronunciarse, pero que hoy en día es el liderazgo máximo, decía la senadora y presidenta del PS, Paulina Bodanovich, en torno a lo que es la figura de la expresidenta. Así que escuchemos parte también de otras reacciones de los principales representantes políticos de los partidos. Y nuestro partido ha tenido una definición clara desde el 14 de diciembre en que su comité central determinó que el Partido Socialista tendría una candidatura socialista en la primaria que se inscribe el día 30 de junio próximo. Que se inscribe el 30 de abril próximo. Entendiendo que la ministra Toá renuncia para ser la candidata del PPD, lo que nosotros propiciamos es una primaria. La presidenta Bachelet creo que ha sido bastante clara en todas las apariciones públicas que ha tenido de señalar que no quiere ser candidata, de animar a los partidos a tener nuevo liderazgo, ha pedido unidad y programa, y nosotros hemos estado trabajando en esos dos temas durante el verano. Es ella la que tiene que pronunciarse para el Partido Socialista, es nuestra líder máxima, es quien evidentemente cumple con todas las expectativas de nuestro partido, pero también como militantes, y yo como presidenta del partido soy siempre respetuosa de la decisión que ella finalmente adopte. Un par de apuntes de lo que escuchamos de Paulina Bodanovich. Recordar que en Tolerancia Cero ella dijo estar disponible a ser la banderada del Partido Socialista si la colectividad así se lo pedía. La primera opción del Partido Socialista era la expresidenta Bachelet, quien al parecer antes de un viaje a Estados Unidos sería categórica en zanjar que no va a ser candidata. Desde esa lógica se entendería también la decisión tomada hoy día por Carolina Toá, porque parece muy improbable que si tuviera alguna luz Carolina Toá de que va a competir Michelle Bachelet, la verdad es que parece difícil que se hubiera arriesgado a tomar la decisión de competir también ella. Pero en fin, hay hartas preguntas, por ejemplo, claro, si sale al ruedo y por ejemplo logra unar al Frente Amplio y a otros detrás suya, Carolina Toá, sí, claro, podría tomar fuerza esta postulación, pero ¿qué pasa si finalmente no prende en las encuestas, en los sondeos? ¿No va a volver la mirada nuevamente del oficialismo a Michelle Bachelet o a Tomás Bodanovich?
que marcan mejor en las encuestas, esa pregunta va a estar claramente presente, porque han habido candidaturas también que naufragan incluso con la venia de la expresidenta Bachelet, como la de Paula Narváez, en su momento apoyada fuertemente por Michelle Bachelet y que finalmente no llegó a ser la banderada que concitara el mayor respaldo. Bueno, por eso digo que finalmente terminan perdiendo, bueno, termina siendo Jasna Proboste y en fin, todo cambia al final de todo lo que ocurrió con el veto hacia el PPD, que también lo mencionaba ayer Jaime Quintana, quien, como les comentábamos, había sido mencionado para las Express, pero de su entorno nos dicen no va a ser él, no se va a quedar como presidente del PPD. Recordar también que el 16 de marzo asume la nueva mesa. Digo nueva mesa porque es el nuevo mandato, porque Paulina Bodanovich postula a la reelección, por lo tanto, lo más probable hasta ahora en los sondeos internos que fuera ella. Vamos a ver qué pasa o si hay algún movimiento distinto, pero quien sea que encabece el Partido Socialista va a tener entonces una decisión importante de tomar, si es que se pliegan o no a la candidatura de Carolina Toa. Le preguntábamos el otro día en CNN Prime, de hecho hace 2 días, a Paulina Bodanovich y le decíamos, si es que diera su apoyo Michelle Bachelet a Carolina Toa, ¿esto obliga al PPD? Nos decía, no obliga al PPD, pero evidentemente lo consideraríamos, lo escucharíamos, porque tiene un peso importante la expresidenta Bachelet en el Partido Socialista, pero también destacaba, como volvió a destacar hoy día, que no tenía ninguna información de que fuera a producirse ese endoso y todo pareciera indicar que se va a mantener neutral. Si se mantiene neutral, entonces la pregunta es, ¿van a apoyar a Carolina Toa, un candidato conjunto? No es lo que determinó el máximo órgano del Partido Socialista. El Comité Central decidió una candidatura propia. Ahí está la pregunta, porque también le dijimos, no puede ser Toa, y nos dijo, bueno, nada está escrito en piedra, pero habría que volver a revisar esa decisión del Comité Central. ¿Qué va a hacer el Frente Amplio? Es otro tema interesante. ¿Qué va a hacer el Partido Comunista también? Es otra pregunta que está sobre la mesa y cómo se va delineando. Hasta ahora solo sabemos que el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, ha dicho que ellos van a esperar lo que diga la expresidenta Bachelet. Claro, y en algún momento también se hablaba, por ejemplo, de otras posibles figuras presidenciales. Mónica, la misma ministra del Trabajo, Janet Jara, que estuvo presente en todas las negociaciones y lideró las negociaciones de las pensiones. También del ministro Mario Marcel, el ministro de Hacienda, como posible carta presidencial. Y incluso se ha hablado, por ejemplo, del senador Lagos Weber, que lo que sabemos que además de un interés presidencial va más allá a su interés, y que es por eso también que no asumiría un cargo en este momento donde va a haber cambio de gabinete, porque tendría un interés en torno a los océanos. Recordemos que han liderado distintos proyectos en torno a eso. Valparaíso va a hacerse de eso en los próximos meses, y ahí habría un interés político de un cargo de liderazgo en torno a los océanos, de otros proyectos legislativos y otras materias, pero son las cartas que han sonado durante todas estas semanas, pero por supuesto que la atención se ha mantenido principalmente en la definición de la expresidenta Michelle Bachelet, que sabemos que ya estaría tomada esa determinación. Lo ha negado en algunas ocasiones. La misma presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, ha desmentido algunas declaraciones y digamos algunos elementos que han surgido en los medios de comunicación de la decisión que podría tomar la expresidenta, y por otro lado la figura de la ministra del Interior. También hay algunos que dicen, por ejemplo, el diputado Diego Ibáñez durante esta jornada, que habría que ver con quién podrían ir que simpatice más con la gente, que habría que evaluar las posibles candidaturas presidenciales, y que es por eso que ellos van a tomar una determinación como Frente Amplio en los próximos días. Te invito a que escuchemos otras reacciones del Congreso, Mónica, durante esta jornada. Primero decir bienvenida, Carolina Toa, a la arena política. Yo espero que podamos armar una primaria entre quienes tenemos pensamiento parecido y hacerle al país las propuestas en materia de crecimiento económico para volver a crecer y que ese crecimiento mejore los empleos y los salarios, en materia de seguridad sin complejos, en materia de enfrentar los desafíos sociales prioritarios, como dentro de ellos terminar con la lista de espera,
y que cada uno de los candidatos de los distintos partidos manifieste los énfasis y podamos tener una competencia. Así que bienvenida a la arena política, Carolina Toa. Hay que agradecer también el esfuerzo que hizo la ministra en empujar una agenda de seguridad, más de 50 leyes que hemos ido aprobando poco a poco, discutiendo, y por supuesto que es una de las principales banderas que hoy la ciudadanía reclama. La verdad es que es muy, yo diría, sorpresivo para los partidos del oficialismo desde el punto de vista de que también estamos esperando que otras candidaturas se levantaron, como por ejemplo la expresidenta Bachelet. Nosotros como Frente Amplio vamos a definir el 15 de marzo, vamos a cerrar en un comité central el debate sobre la presidencial. Yo soy partidario de que una nueva coalición política del progresismo, con toda la amplitud, hoy levante una sola candidatura presidencial, pero que sea lo suficientemente competitiva para hacerle frente hoy a una derecha que está muy dividida y que está muy radicalizada. Un par de preguntas, Francisca. Lo primero, él dice una sola candidatura. Es lo que quisieran desde la ADC, me imagino, hasta el PC. ¿Pero elegida en primarias o no? ¿Qué te decía Diego Ibáñez? Y lo segundo es que es bueno lo que tú puntualizabas. Alberto Undurraga, presidente de la Democracia Cristiana, decía sería bueno encontrarnos en una primaria entre los que pensamos similar. Y eso no necesariamente incluye, entre otros, al Partido Comunista, sino que puede tener que ver con hacer el énfasis respecto de dos primarias. Y eso no es lo que quiere, por ejemplo, el Partido Socialista, que está bogando porque se haga, o bregando porque se haga una primaria desde la ADC hasta el PC. Claro, y también ha habido otras críticas, Mónica, otra lectura también que se ha hecho por parte de algunos senadores. Por ejemplo, el senador Fidel Espinosa señalaba durante esta jornada que lamenta que los mismos de siempre negocian a espaldas de la ciudadanía candidaturas que sabemos que nos llevarán al despeñadero, decía el senador. El PS Chile no llevará candidato presidencial a cambio de un ministerio del Interior. Ese sería nuestro mayor desastre parlamentario, decía el senador durante esta jornada en torno a lo que ha sido esta renuncia de la ministra, y por supuesto también porque no todos están alineados. Los distintos senadores del Partido Socialista y también del PPD tienen distintos candidatos, distintas ideas de lo que podría ser la próxima carrera presidencial, Mónica. Y por otro lado también se hace esta lectura que yo te decía desde el otro lado, desde la oposición, que van a hacer también ellos. Lo que decía también el diputado Diego Ibáñez, que van a tomar una determinación en los próximos días, pero que esto también les deja como lección que tienen que estar muy atentos a que la oposición está fragmentada y que ellos tienen que estar unidos a lo que podría ser una candidatura del progresismo. Pasemos a escuchar parte de las reacciones de la oposición. Es bien curioso que se recurra a la persona que ha estado a cargo de la seguridad pública, que es sin ninguna duda uno de los puntos más complicados que ha tenido este gobierno, y que la tengan a ella como líder, como abanderada para encabezar una continuidad del actual gobierno. Suena, al menos digamos, como un poco lógico. Probablemente no le fue bien con Michelle Bachelet, que era el plan A, y tuvieron que recurrir al plan B. Van a empezar, digamos, a buscar de cuáles son esas cosas positivas, y lo que digan incluso podría encontrar elementos que pueden ser totalmente ciertos. Va a costar mucho de que la ciudadanía, la gente le haga sentido. Primero, que una de las derrotas más profundas que ha tenido la izquierda más radical en Chile, que después de un gobierno del Frente Amplio recurran a alguien que encarnaba lo que pudo haber sido la nueva mayoría, y creo que eso es un dato muy, muy significativo. Segundo, que la candidata al continuismo, y obviamente quienes aspiran a que el país siga igual, obviamente tienen hoy día ya, y bueno que se haya decantado una alternativa en Carolina Toa, que es la candidata del continuismo. Y tercero, creo que para nosotros representa a las oposiciones un tremendo desafío de generar unidad respecto de la carta más competitiva. Desde mi perspectiva, claramente ella es Evelyn Matei, que más opciones tiene de ganar esta próxima elección, pero básicamente la convocatoria más bien a la unidad. Yo creo que hoy día, 4 de marzo, se inicia el proceso y el síndrome del pato cojo. Yo creo que aquí se va el sostén del gobierno, se va una persona que ha hecho un gran trabajo, pero eso no quiere decir que sea una gran candidata, porque va a tener un problema muy serio, y ese problema va a ser que tiene que defender un gobierno que nos tiene en una tremenda crisis, y que ella
tendría que defender un legado que no existe. Por lo tanto, no solo se acaba en este minuto la candidatura de Michelle Bachelet, sino que se inicia un proceso sumamente complicado para el Frente Amplio. Si estaban débiles, ahora están doblemente débiles. Si estaban débiles, ahora están doblemente débiles. Comienza oficialmente el síndrome del pato cojo. Eso es lo que dice Manuel José Osandón, mientras vemos que en La Moneda están entrando los equipos de prensa para que ya esté a punto de organizarse. Pues tienen que poner las cámaras, portarse los colegas y todo eso. Ahí va a estar Colomba Eichholz reporteando lo que ocurre en este mini cambio de gabinete. Mini por la cantidad, digamos, no por la importancia, porque obviamente la cabeza política del gobierno es la que renuncia y por lo tanto del gabinete, me refiero, la cabeza política final es el presidente de la República, lógicamente, o la presidenta en el caso de que fuera mujer, pero del equipo ministerial, el jefe de gabinete, en este caso es una jefa de gabinete, y es Carolina Toá quien renunció, recordemos, hoy día. Francisca Cárdenas, muchísimas gracias por toda la información. Les aprovechamos de avisar que vamos a tener en momentos a alguien que no hemos escuchado todavía y que nos va a dar sus impresiones aquí en CNN Prime, que es el presidente de Renovación Nacional, el senador Rodrigo Galilea. Va a estar con nosotros en unos momentos, apenas termine el cambio de gabinete, con sus impresiones justamente. Así es que vamos a tener la oportunidad de conocer su punto de vista respecto de la renuncia de Carolina Toá. Y es interesante, porque ¿cuánto va a complicar a Chile Vamos, por ejemplo, el hecho de que si se logra una primaria unitaria en el oficialismo y ellos no lo logran con republicanos y Chile Vamos, o sea, y con libertarios y con demócratas amarillos? Interesante, así que hay mucho que analizar y que conversar. Francisca, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y ahí vemos entonces en el Palacio de la Moneda, se supone que esto iba a ser un poquito antes de las 8, se ha retrasado. Algunos dicen que se estaba intentando cuadrar el círculo y lograr tener el nombre ahora mismo de quien reemplace a Álvaro Elizalde, al ministro Álvaro Elizalde, que pasa a Interior, tras la renuncia de Carolina Toá. Y porque eso no era fácil, porque claro, lo más probable es que quede, a menos que hayan logrado cuadrar el círculo, la información es que quedaría de subrogante la subsecretaria Macarena Lobos, porque necesitan a alguien en la Secretaría General de la Presidencia que lleva las relaciones con el Congreso y la agenda legislativa. En el último año, además de esta administración, necesitan a alguien, ojalá que sea del PPD, del Partido por la Democracia, porque tal como nos dijo en CNN Prime ayer Jaime Quintana, presidente de esta colectividad, no les daba lo mismo quedar fuera del comité político. Y el otro tema es la paridad prometida por el presidente de la República, y lograr esa paridad entonces era otro tema relevante y no era la idea romper aquel criterio. Colomba, hijo, ¿les están haciendo pasar ya o no? Sí, nos están haciendo pasar, de hecho. Estoy esperando justamente que podamos entrar con nuestro camarógrafo Raúl para ya poder informar sobre este cambio de gabinete. Entró todo el equipo del Ministerio del Interior, así como también los secretarios de Estado. A quien no visualicé fue al ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela. Alberto Van Claveren tampoco vino la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, y también a quien no pude ver hacer ingreso a La Moneda fue justamente también, a Jaime Gajardo, también el ministro de Justicia. Podrían estar al interior del salón, es lo que vamos a corroborar en estos momentos, pero ya se estaría hablando de todos los ministros al interior. Nos están haciendo hacer ingreso al salón Montbaras para ya poder dar comienzo a este cambio de gabinete. Sí, que además tiene el sentido de que sea acotado desde la perspectiva de tampoco opacar la salida con otros nombramientos o otras noticias más allá de lo necesario, de darle el realce que tiene el hecho de que salga Carolina Toá una carrera presidencial. Es un gesto también desde alguna medida del presidente de la República. Aquello. Ahora, obviamente que van a comenzar también las presiones, creo yo, desde la oposición, para que la ministra Jara también defina si es que ella va a ir también a competir en una eventual primaria del oficialismo. Vemos 5 sillas ahí, entonces, ¿para qué son esas 5 sillas? Bueno, mira, hay harta mitología, Colomba, de las sillas, porque normalmente son para quienes salen o para quienes entran, pero si son 5, ¿por qué 5? Si se supone que es solo Interior y Secretaría General de la Presidencia. Digo, incluso si contáramos quién sale, quién entra, son
4? ¿Por qué 5? ¿Habrá más cambios? No sé, siempre comienza la especulación con las sillas. Hay una ocasión, recuerdo, ya se me olvida cuándo, en que creo que era en esta administración en que habían varias sillas y sacaron entre medio Colomba una, sobró una silla y la sacaron finalmente porque eran menos de los cambios que se iban a hacer o los que se decidieron finalmente hacer. Entonces, cuando vemos 5 sillas nos seguimos preguntando ¿por qué? ¿Por qué 5 sillas? Colomba, ¿nos escuchas? Más allá de que tú estás afuera todavía esperando entrar, yo te contaba que hay 5 sillas y si hay 5 sillas, uno de inmediato se pregunta por qué hay 5 sillas y no menos, digamos. Puede ser, hay varias razones, hasta podría ser que fuera que va a estar la familia de Carolina Toá y Carolina Toá ahí, porque sabemos que entró, de hecho, a la moneda la hija de Carolina Toá. Entonces no sabemos para quiénes son esas 5 sillas, si tienen que ver con los que entran y los que salen, si son los que salen o tiene que ver con la familia de Carolina Toá, no lo sabemos. Puede tener múltiples interpretaciones aquello de las 5 sillas. Ahora a realizarse este cambio de gabinete. 5 sillas, probablemente, porque también se podría nombrar eventualmente al ministro o ministra de Seguridad Pública de este gabinete que ya va a comenzar a funcionar, más que gabinete, esta cartera del gobierno que va a comenzar a funcionar el próximo 1 de abril y eventualmente también se pueda nombrar a su subsecretaria o a su subsecretario. O regulaciones, sí. No, es que ya, aquí tengo que en el 10 de marzo del 2023, minutos antes de iniciarse la ceremonia de cambio de gabinete, había 6 sillas en donde se iban a ubicar los nuevos ministros, ¿no? Sin embargo, una fue retirada poquito antes de comenzar el ajuste encabezado por el presidente Gabriel Boric. Entonces, esa silla, dicen todos, se convirtió en la protagonista, más bien 2 sillas, porque al principio en la mañana eran 7, después quedaron 6 y minutos antes de la ceremonia se saca una y quedan 5. Entonces, muchos empiezan a preguntarse, ¿es que iban a hacer más cambios? ¿Es que no? Y en ese minuto, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, porque recordamos que Aysén Echeverri, ministra de Ciencia, está subrogando en su postnatal a la vocera titular. Se le preguntó y ella dijo que no, que eran especulaciones y que no era un tema de en el fondo de producción, pero que no tenía que ver con que hubiera habido un cambio a último minuto, pero la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, en ese momento abordó el tema de las famosas sillas y dijo que no, que era anecdotario, un chascarro, que no era más que eso, pero muchos se preguntaron si no era que iba a salir del, mira, la apunté, la familia Carolina Toá, para ellos eran las sillas. Ahí están los hijos de Carolina Toá, para ellos, tal como habíamos pensado, es que eran las sillas, por eso 5 sillas. Y entonces ahí está la razón de por qué habían 5 sillas. No fue mala la suposición que teníamos, Colomba. La del medio de blanco y negro es la hija de Carolina Toá. Así es, nada de mala esa suposición. Entonces, Mónica, efectivamente era para la familia de la exministra del Interior, Carolina Toá. Vimos ingresar a su hija, de hecho, más temprano durante esta jornada. Y de hecho, en su alocución, Carolina Toá le había agradecido, ¿no es cierto?, a toda su familia por el cariño que siempre le habían entregado cuando ella encabezó este difícil cargo en el gobierno, el del Ministerio del Interior. Emilio y Matilde, Emilio, el que vean a la derecha, al medio Matilde, son los hijos de Carolina Toá. Evidentemente, además, es un momento muy significativo. Ella llegó a tener el cargo que tuvo también su padre y por lo tanto es un cargo que asumió con muchísimo orgullo, con muchísima emoción también Carolina Toá. Ella nació el 12 de mayo de 1965 en Santiago. Es hija del abogado y político socialista José Toá, quien, recordemos, fue ministro del Interior y también ministro de Defensa durante el gobierno del expresidente Salvador Allende, que fue torturado además en Isla Dawson y finalmente asesinado en el hospital militar en el 74, así es que en medio de la dictadura cívico-militar, y después con su madre, Moy Toá, y su hermano se asilaron en México y vivieron el exilio. Así es que estudió también en la Universidad de Chile y aquí vemos entonces que entra todo el actual gabinete para despedir a la jefa política hasta el día de hoy, Carolina Toá,
en esta ceremonia que va a ser comienzo de inmediato. Y vemos entonces a la ministra de Cultura, al ministro de Deporte, al ministro de Energía, al ministro de Transporte y Telecomunicaciones, el ministro de Vivienda, entonces todos desplegados, y vamos viendo a la ministra Toro, Isabel Echeverri, que está con doble tarea, la ministra de Obras Públicas, la ministra de Salud, vemos a la subsecretaria de Relaciones Exteriores, y a la hasta hoy, vimos al ministro de Hacienda también que pasó, a la hasta hoy jefa de gabinete Carolina Toá. Entonces, y si se abre un poquito más, ahí está la ministra de Defensa, también el ministro de Bienes Nacionales. Ahí vemos a Álvaro Elizalde, el ministro de Educación, la ministra del Trabajo, el ministro de Economía, la ministra de Medio Ambiente, la ministra de la Mujer, Antonio Orellana, que se ubican en un orden estricto que tiene que ver con la antigüedad con la que fueron creados. Y entra el presidente de la República, saluda entonces a Emilio, el hijo de la hasta hoy ministra del Interior, a la hija también y a otros familiares que están siendo saludados por el presidente de la República. El presidente Gabriel Boric entonces saluda a todo su equipo ministerial y se da paso a esta ceremonia entonces. Una última foto entonces del presidente de la República con su equipo ministerial hasta antes de la salida de Carolina Toá. Ahí está, el subsecretario del Interior, como siempre, Luis Cordero, en este caso, lee el decreto oficial de aceptación de renuncia y de nuevo nombramiento. Debutan estas lides, Cordero. Seguridad Pública. Decreto Supremo número 78, en Santiago, a 4 de marzo del año 2025. Lo dispuesto en el artículo 32, número 7 de la Constitución Política de la República. El decreto 250 de 2022 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y la resolución número 36 de la Contraloría General de la República del año 2024. Decreto. Acéptase a contar del 4 de marzo del año 2025 la renuncia presentada por la ministra del Interior y Seguridad Pública, doña Carolina Montserrat Toá Morales. Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese. Gabriel Boric Font, presidente de la República. Luis Cordero Vega, ministro del Interior y Seguridad Pública. Sus hijos de parte de Carolina Toá, las 5 sillas tal como habíamos supuesto para su familia Acepta y para ella misma. Renuncia de ministro secretario general de la Presidencia. Ya está lo que habíamos anunciado. Decreto Álvaro Supremo Elizalde. número 79 en Santiago a 4 de marzo de 2025. Lo dispuesto en el artículo 32, número 7 de la Constitución Política de la República, el Decreto Supremo 116 de 2023 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y la Resolución 36 de la Contraloría General de la República del año 2024. Acéptase, a contar del 4 de marzo de 2025, la renuncia presentada por el ministro secretario general de la Presidencia, don Álvaro Elizalde Soto. Nombra ministro del Interior y Seguridad Pública. Decreto Supremo número 80. En Santiago a 4 de marzo de 2025. Lo dispuesto en el artículo 32, número 7 de la Constitución Política de la República. Los decretos número 78 y 79, ambos de 2025, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Y la resolución número 36 de la Contraloría General de la República del año 2024. Nómbrase, a contar del 4 de marzo de 2025, como Ministro del Interior y Seguridad Pública, a don Álvaro Elizalde Soto.
quien deberá asumir sus funciones en la fecha antes señalada por razones impostergables de buen servicio, sin esperar la total tramitación del presente decreto. Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese. Gabriel Boric Font, Presidente de la República. Luis Cordero Vega, Ministro del Interior y Seguridad Pública, subrogante. Y está, les puedo dar un dato. Vemos cómo firma. Primero escuchemos cuando doy el dato. Desempeñar fielmente el cargo de ministro de Estado que se os ha conferido conforme a la Constitución y las leyes? Sí, prometo. El aplauso entonces, el abrazo con y se confirma nuevo ministro del Interior Álvaro Elizalde. Después de 20 años un socialista vuelve a tener este cargo, y quienes veíamos sentadas en las sillas había traicionado mi vista Patricia Roa, la esposa de Álvaro Elizalde, y María José, la hija. Patricia Roa, una dirigente histórica también del Partido Socialista, una mujer con muy buen ojo político, dicen quienes la conocen. Él mismo ha dicho, antes ministro secretario general de la Presidencia, ahora ministro del Interior, que es una de sus principales consejeras, una mujer con un amplio bagaje académico además y profesional. El presidente de la República y sus ministras y ministros de Estado. Nueva foto entonces con el nuevo equipo ministerial se toma el presidente de la República, Gabriel Boric. Y recordar que Gloria Lafuente está subrogando entonces al canciller Frank Claver. Alberto Frank Claver está de vacaciones. Hará uso de la palabra verano, su así que está de vacaciones ahora. El presidente de la República de Chile, señor Gabriel Boric Font. Muy buenas noches a mi equipo, nuestro gabinete, a todas y todos quienes nos acompañan, a los familiares de Carolina Toá y Álvaro Elizalde, María José, Pati, Matilde. ¿Viste, Gamboni? ¿Qué tal? Compañero, Eugenio. Muchas gracias por estar acá en este momento tan importante, tan simbólico. Son ya prácticamente 3 años desde que asumimos el gobierno y estoy convencido que hemos logrado importantes avances para la construcción de una sociedad más justa y más segura. Nos hemos enfocado en estabilizar la economía, en entregar medidas concretas que alivianen el bolsillo de las familias. Hemos avanzado en temas tan importantes para la gente como la reforma de pensiones, como reformas en materia laboral, el aumento del sueldo mínimo, las 40 horas, en materia de salud, como el copago cero, en materia de derechos sociales, con Chile Cuida, y tantas otras cosas que no va al caso en este momento referir. Y sin lugar a dudas, la principal prioridad de nuestro gobierno, porque es la principal prioridad de los chilenos y chilenas hoy día, es la seguridad. Y esto lo hemos demostrado con hechos y no con palabras. Fortalecer el Estado de Chile en materia de seguridad ha sido un trabajo arduo que hemos realizado en conjunto con todas las instituciones del Estado. Esta tarea ha sido liderada hasta hoy con tenacidad por la ahora exministra Carolina Toá Morales, quien desde septiembre del 2022, en un momento difícil y tremendamente desafiante, asumió el Ministerio del Interior y ha trabajado incansablemente en mejorar la seguridad de Chile, con diálogo, con constancia y con la firmeza que todos ustedes le conocen. Lo hizo a la cabeza de nuestro gobierno y también en coordinación con todas las instituciones de orden público con quienes construyó una relación profesional, respetuosa, institucional y no exenta también de cariño. Después de 18 años de tramitación en el Congreso, hemos logrado promulgar la ley que crea el Ministerio de Seguridad, una nueva institucionalidad que se va a dedicar 100% y estará enfocada 100%
a combatir la delincuencia y a otorgarle seguridad a los habitantes de nuestra patria. A iniciar el mes de abril vamos a contar con un nuevo ministro o ministra de Seguridad que continuará haciendo frente a los tremendos desafíos que tiene el país en esta materia. No es lo único que se ha hecho, por cierto. La actualización de la ley antiterrorista, reemplazando aquella dictada en dictadura, ineficiente y que no lograba resultados, por una moderna y que está acorde con los tiempos. La ley de narcofunerales, la ley que otorga sanciones más duras a la reincidencia, la Fiscalía Supraterritorial, la ley que tipifica el robo de madera, el contrabando, la modernización de la PDI, la ley contra los delitos económicos de cuello y corbata, la persecución del narcotráfico y del crimen organizado, y más de 60 leyes que en diferentes materias y con la colaboración de muchos de los ministros y ministras aquí presentes, porque la seguridad es un trabajo intersectorial, se han logrado aprobar durante nuestro gobierno. Pero acá no basta con hablar solo de leyes, porque para la gente las leyes tienen que verse traducidas en acciones, en mejorar concretamente la seguridad. Y por eso también hemos realizado gestión, y la gestión se nota en los hechos. Después de años sin aumentos significativos, hemos incrementado los recursos destinados a las policías. Ellos mismos lo reconocen, entregándoles mayor dignidad y mayor seguridad. Así como también hemos destinado mayores herramientas a las diferentes policías, Carabineros, PDI y Directamar, para hacer mejor su trabajo. Hemos fortalecido la seguridad en nuestras fronteras. Hay algunos que dicen con mucha liviandad, si yo fuera, cerraría como si fuese un botón para aquello. El trabajo que se ha hecho con las Fuerzas Armadas y con Carabineros en materia de frontera, en materia diplomática también, por ejemplo, en el acuerdo que llegamos con Bolivia la semana pasada a propósito de la reconducción de personas que entren de manera irregular en nuestro territorio. Eso es hacer bien la política. Cuando llegamos, la inmigración en el norte estaba descontrolada. Descontrolada. Hoy día no es así. Y hemos mejorado muchísimo la seguridad de nuestras fronteras, y eso es gracias a un trabajo coordinado, serio y responsable. Logramos también disminuir de manera significativa los delitos en la macrozona sur, que es tremendamente importante para toda la comunidad, fortaleciendo las policías, rompiendo cualquier tipo de prejuicios y también con diálogo. Y por eso estamos todos expectantes a los resultados de la Comisión de Paz y Entendimiento, que prontamente entregará sus conclusiones al país. También hemos quebrado la curva al alza de los homicidios, que venía incrementándose, y hemos recuperado significativamente espacios públicos. Ahora, esto no es suficiente, y no hay que solazarse en esta materia, porque sabemos que los chilenos y chilenas están preocupados, y por lo tanto, al ministro Álvaro Elizalde, en este tiempo, en Interior y Seguridad Pública, y a quien le toque asumir el Ministerio de Seguridad, tendrá una tarea de continuidad que es tremendamente importante, y en donde no hay que bajar los brazos ni relajarse, ni un solo segundo. Hay quienes se dedican a quejarse o a criticar. Me refiero a la derecha. Nosotros nos hemos dedicado a hacer y a trabajar. Quiero agradecerte, Carolina, por tu trabajo, por tu compromiso, por tu seriedad, por tu lealtad, no solamente conmigo como presidente, sino con un proyecto y por sobre todo con el país. Los cambios de gabinete, los cambios de ministros siempre son momentos difíciles, muchas veces tremendamente complejos. Este es un momento que, si bien siempre cuesta, es un momento alegre, porque Carolina se va habiendo hecho un tremendo trabajo, del cual estoy profundamente agradecido. Y quiero también agradecer a la ahora ministro del Interior y Seguridad Pública, Álvaro Elizalde, por tomar esta posta.
Como ministro de la SECPRES, el ministro Elizalde ha demostrado enormes destrezas políticas y una infinita paciencia en conjunto con Macarena Lobos, a quien también agradezco y quien asumirá como subrogante el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia. Tengo la convicción que es el trabajo en equipo, con unidad, con diálogo, en colaboración con todas las instituciones del Estado, cómo vamos a lograr mejorar la vida de nuestra patria, construir un país más justo, más amable, más seguro para todos y todas. Y a este gabinete que ustedes ven atrás mío, está comprometido y tiene una virtud que es muy particular, que es que funciona como equipo. Acá muchas veces hay especulaciones respecto a las diferencias al interior del gobierno, los sectores, pero yo les garantizo que acá estamos funcionando como equipo. Y hay un respeto, complicidad y por sobre todo compromiso con Chile. Y es que el mejor argumento para la ciudadanía de nuestra parte no es que el gobierno se dedique a hacer campaña por uno u otro candidato, es hacer bien la pega. Y en estos tiempos, en este año en particular, van a haber muchas especulaciones, interpretaciones respecto de el gobierno y el poder. Todo eso, acá, oídos sordos. Lo que nos importa es trabajar por Chile. Y por lo tanto a mis ministros los quiero y los tengo empoderados para hacer bien la pega, para mejorarle la vida a los habitantes de nuestra patria. Para terminar, reitero los agradecimientos, Carolina, al servicio que le has prestado al país. Mucha suerte y fuerza en los desafíos que vas a enfrentar. Uno de ellos, y que no enfrentarás sola, es darle continuidad a esta alianza y ampliarla. Y para ello es fundamental que nuestro sector tenga primarias que sean competitivas, que sean convocantes, para que sea a través de la democracia, con los chilenos y chilenas, que definamos el liderazgo que el progresismo le quiere presentar a Chile. Como hemos dicho en todas las dimensiones, democracia siempre. Álvaro, por cierto, cuenta con todo mi respaldo y del gabinete para tus nuevas tareas, y a todo mi equipo. Muchísimas gracias y no nos olvidemos que estamos aquí para trabajar por los chilenos y chilenas. A ellos nos debemos. Muchas gracias. Ahí está, sin duda alguna, las tres cosas más noticiosas es el gesto con Carolina Toá, que es muy afectuoso, una fuerte cercanía, agradece su gestión, defiende la gestión del gobierno de seguridad, pero critica a la derecha, que dice que está dedicada a criticar y ellos a trabajar. Esa es la perspectiva del mandatario. Vamos a conversar un ratito más con el presidente de Renovación Nacional a ver qué tal le cayeron estas críticas. Y por otro lado, tal vez lo más noticioso es que él pide que haya primarias, que la carta presidencial se defina en primaria, y esta es otra luz más de que Michelle Bachelet no va a ir como carta presidencial. Es que decida hacerlo Carolina Toá, por cierto, pero también este llamado, esta petición del presidente a primarias en el sector da luces evidentemente que no va a estar en ellas Michelle Bachelet. Recibe el saludo de sus colegas de gabinete, Maya Fernández, Maysa Roja, Francisco Figueroa de Bienes Nacionales, el último que había asumido de alguna subrogante de Agricultura, si no me equivoco, de la ministra Aguilera en Salud, y ahí siguen saludándolos. Recordad que el momento en que ella va, primero saluda a Álvaro Elizalde y luego la ministra de Obras Públicas también la está saludando, el ministro Montes también del Partido Socialista, y ella va y saluda y se reúnen todos en el fondo saltando un poco y abrazándola entre todos, una cosa más informal de lo que habíamos visto en otras ocasiones. Y obviamente que tiene un simbolismo importante el cargo que ella tuvo, es el que tuvo también su padre durante el gobierno del expresidente Salvador Allende, alguien que fue, el saludo también al ministro de Hacienda, Mario Marcel, de parte de la ahora ex ministra del Interior, ya oficialmente todo decidido. La ministra de la Cultura, Carolina Redondo, la saluda también, lo espera ahí tanto el ministro de Energía como el ministro de Transporte y Telecomunicaciones para tener el gesto con su ahora ex colega de gabinete, y ha asumido, tal como habíamos anunciado, y hay que dar los créditos a quien corresponde. Los primeros que lo anunciaron, la verdad, fue el diario La Tercera
a través de su equipo político que anuncia y da la primicia de que sería Álvaro Elizalde quien termina asumiendo como ministro del Interior, y tal como lo confirmamos, sí queda en la subrogancia Macarena Lobos, así lo anuncia también el presidente. La crítica entonces a la derecha, la petición de primarias para su sector, primarias unitarias, dice, es parte de lo más noticioso, mientras vemos a la hija de la ahora ministro del Interior, María José, a su señora Patricia Roa, y a los dos hijos de Carolina Toá, que se retiran también desde el Salón Mombaras Colomba Eijols. Nos vamos a ir a una pausa en esta transmisión especial de CNN Chile. Al regreso, el presidente de Renovación Nacional, el senador Galilea, conversa con nosotros. CNN Premio Especial, transmisión especial en el día, en la jornada en que parte con todo la carrera presidencial tras la renuncia de Carolina Toá al Ministerio del Interior, que ha asumido Álvaro Elizalde del Partido Socialista y ha quedado en la subrogancia la, hasta ahora, subsecretaria, y que es subrogante, así lo ha destacado el propio presidente de la República, Macarena Lobos, subsecretaria entonces que pasa a ser la ministra subrogante de la Secretaría General de la Presidencia, una mujer con muchas relaciones entonces, Macarena Lobos, con el Parlamento, y que ha hecho un importante trabajo legislativo. El abrazo, y lo vemos, del presidente de la República con Carolina Toá, dar cuenta que sus dos hijos la han acompañado aquí en La Moneda. Se despide primero de Álvaro Elizalde, lo saluda él primero, que asume en el que hasta ahora era su cargo, y luego esta cosa que les decía yo, más informal, en que la abrazan todos sus colegas de gabinete ahí en el Salón Mombaras. Entonces, con las bromas también ahí vemos de la ministra de la Mujer y de la ministra del Trabajo, que no sabemos si va a tener que dejar pronto también el gabinete, si es que su partido, el Partido Comunista, la requiere como abanderada en eventuales primarias. El saludo entonces a sus dos hijos, que las ha saludado, la han acompañado ahí también en La Moneda, a Carolina Toá, como lo mencionábamos entonces, Emilio y Matilde, que la han acompañado muy emocionada, y también vemos a la izquierda ahí de blanco con negro en vestido, Patricia Roa, la esposa del ahora ministro del Interior, también dirigente política, también abogada, y una de sus mejores consejeras, ha dicho desde antiguo, se conoce, se sabe, en el Partido Socialista, Álvaro Elizalde, así lo ha mencionado. Nuevo ministro del Interior. El punto de la subrogancia de Macarena Lobos tiene que ver también con los equilibrios políticos, porque ha salido una PPD del gabinete y ha entrado y se ha cambiado Interior un socialista. Hay una mujer entonces, no menos, porque la subroga una mujer, pero si se tratara en definitiva de quién o con qué criterios debiera cumplir, probablemente que sea PPD, porque la tienda así lo ha manifestado en CNN Prime a través de su presidente, el senador Jaime Quintana, quiere permanecer en el comité político, ¿no? Y que sea mujer para mantener la paridad, es parte de lo que se conversa y probablemente se va a resolver. Algunos dicen viernes, lunes, pero hoy no se resolvió. Entonces, junto a sus dos hijos, Emilio y Matilde, Carolina Toá comienza su carrera presidencial en una jornada en que su discurso, el presidente de la República, defendió la gestión en seguridad, ha criticado a la oposición y además le ha pedido directamente a su sector que definan a su candidato presidencial o candidata a través de primarias. Lo habíamos anunciado entonces. Nos acompaña el presidente de Renovación Nacional, el senador Rodrigo Galilea. Muchísimas gracias por la gentileza, además, de esperarnos ahí en Valparaíso para poder tener esta conversación. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Mónica. Encantado de haber esperado y tener esta oportunidad de conversar con ustedes. Tanta cosa que tenemos que preguntarles. Nos sumó muchas cosas a la pauta que ya teníamos. Lo primero que quiero preguntarles, ¿qué le parece justamente que haya dejado el cargo de ministra del Interior, Carolina Toá, para... no lo ha dicho todavía expresamente, pero todos sabemos que es para aquello, para comenzar su carrera presidencial? A ver, me parece correcto de que ella ya haya asumido lo que era un secreto a voces y que es que quiere participar, quiere tener la posibilidad de competir por la presidencia de la República. Es, por supuesto, un camino muy largo e intenso el que ella debe pasar para llegar a la posibilidad de competir, pero claramente es incompatible ese tipo de distracción con el trabajo de ministra del Interior, que es un trabajo tiempo completo, que requiere lo mejor de cada persona para poder sacarlo adelante,
que tiene temas independientes, que ahora esté por empezar el trabajo de seguridad. Ella sigue vinculada, el Ministerio del Interior sigue vinculado al tema de seguridad, claro. Y por supuesto tiene que tener la coordinación política del gobierno. Así es que me parece correcto que ella haya tomado la decisión de abandonar el Ministerio del Interior y concentrarse en lo que es su verdadero desafío el día de hoy. Me imagino que dará una conferencia de prensa próximamente, sí, claro, anunciando su precandidatura presidencial. Ahora, senadora, entonces usted no comparte las críticas de los jefes de bancada de Chile Vamos, de RN, de la UDI, de Bópoli, que calificaron de irresponsable la decisión de dejar el Ministerio del Interior de Carolina Toá. A ver, no me parece que la expresión que ellos han usado corresponda a ese sentido. A mí me parece que si seguía, y creo que ese es el sentido de las palabras de algunos personeros de nuestros partidos, si seguía adelante como ministra del Interior, mirando con un ojo lo que era la carrera presidencial, eso es lo que efectivamente suena y sonaría irresponsable. Creo que teniendo ella claridad, y esto vale para cualquier persona de cualquier gobierno, de cualquier sector político, si es que considera que ya había terminado su tiempo como ministra del Interior porque quiere concentrarse en una candidatura presidencial, pero lo correcto y lógico es que lo hiciera cuanto antes. Ya, pero usted entonces no comparte las críticas, porque le quiero decir, no las estoy inventando yo, las palabras textuales son: lo que uno no entiende es que una persona que en este minuto está liderando el ministerio más importante, que es el de seguridad, dado la crisis que estamos viviendo, decida dejarlo por ir a una candidatura presidencial. La calificaron de irresponsable. Debo entender entonces que usted no comparte esas críticas. No lo pondría de esa manera, Mónica. Creo que todas las personas son libres, por supuesto, de tomar los desafíos que estimen oportunos y más importantes. Ya. En este momento, para ella, fue más importante dar un paso al lado y enfrentar lo que es la carrera presidencial. Y por lo tanto, me parece consistente y creo que está bien que haya dejado el cargo. Lo verdaderamente irresponsable es que haya seguido de ministra del Interior, claro, pensando o destinando parte de su tiempo a una eventual carrera presidencial. Ahora, ¿cuál es la evaluación que usted tiene de ella como ministra del Interior? ¿Tiene una buena o una mala evaluación? A ver, la ministra del Interior, y en esto quiero tomar como base lo que la ciudadanía piensa de lo que ha sido el trabajo de este gobierno en lo que es más importante, que es la labor de seguridad. Ya. Y hoy día, para Carolina Toá, es difícil desmarcarse de lo que es el gobierno. Los ministros del Interior están marcados, para bien y para mal, con lo que es la evaluación de los gobiernos. Y cuando solo 3 de cada 10 chilenos consideran que el gobierno lo ha hecho bien en los temas más relevantes, en los temas de seguridad, en los temas de migración, en una serie de coordinaciones políticas, bueno, la evaluación que se tiene sobre ella es exactamente la misma. Hay cosas que creo que se han hecho tardíamente. Sí, es que quería preguntar. Yo creo que hay cosas que efectivamente se han hecho tardíamente. Por ejemplo, hemos desde el Congreso, y creo que muchos sectores políticos, reclamado de por qué no estaba ocurriendo la reconducción de extranjeros que entraban por Bolivia de manera ilegal. Esto desde el día 1 en que el gobierno paró esa posibilidad, se reclamó, y recién esta semana la ministra del Interior toma el avión y resuelve un problema que a todas luces debió haberse resuelto años atrás y que permitió a miles y miles y miles de personas entrar por Bolivia en la práctica de manera impune. Ya, entonces debo entender que usted tiene una mala evaluación de ella como ministra del Interior. No quiero plantarlo de esa manera, Mónica. ¿Ya? Creo que no tuvo la fuerza para haber sacado de manera más rápida y con más decisión muchas iniciativas que los chilenos necesitaban que se resolvieran cuanto antes. Hay que recordar que toda la agenda de seguridad nació por iniciativa del Congreso. Siendo el presidente del Senado, el senador Juan Antonio Coloma, se puso en tabla una serie de medidas que no estaban en la agenda, que no tenían ninguna prioridad para este gobierno. Se trabajaron. Debo reconocer que ahí ella sí se subió al carro. Y finalmente, leyes como la de usurpaciones, leyes como el robo de madera, modificación constitucional como la Fiscalía Superterritorial,
que fueron impulsadas desde el Congreso, debo reconocer que ella se fue subiendo al carro. Pero lo que yo hubiera esperado era una decisión de ella y del gobierno mucho antes de que el propio Congreso hubiera puesto de alguna manera la nota de decir, aquí no podemos seguir mirando, tenemos que sacar adelante. Sí, tengo harto que preguntarle, así que le pregunto, ¿usted da por descontado entonces que Michelle Bachelet no va a ser candidata presidencial o no? He leído las declaraciones de la ministra, de la presidenta del Partido Socialista, que hoy día mismo señalaba que considera que Michelle Bachelet ya ha sido suficientemente clara por sus silencios, clara por lo que dijo su hijo, de que en realidad no va a ser candidata presidencial. Creo que el PS ya dijo que querían llevar precandidatos a una primaria. Sospecho que el Partido Comunista y el Frente Amplio también van a llevar precandidatos y por lo tanto creo que vamos a tener por el lado del sector del actual oficialismo una primaria con distintos candidatos que van a pretender competir por la presidencia. Y ya le voy a preguntar por aquello, porque eso se topa de alguna manera o se entrelaza con primarias de ustedes, de su sector, pero antes quiero preguntarle ¿cómo queda el gobierno? Porque el senador Manuel José Osandón, de su colectividad, dijo que comenzaba oficialmente el pato cojo, con la salida de Carolina Toá y la llegada de Álvaro Elizalde Interior. ¿Usted también diría que definitivamente se instala el síndrome del pato cojo o no comparte esa expresión del senador Osandón? Ahora, en general, todos los gobiernos, cualquiera sea el sector y cualquiera sea el país, tienen un último año que resulta particularmente complejo porque las dinámicas electorales le empiezan, por así decirlo, a ganar a lo que son los desafíos legislativos y le empiezan muchas veces y lamentablemente a ganar a lo que son las capacidades operativas de un gobierno. Recordemos que un gobierno, el gobierno del presidente Boric, en el que hasta ahora era ministra del Interior la ministra Toá, tiene su labor y su obligación en lo que se llama el poder ejecutivo. Es el que ejecuta, es el que coordina, para seguir con el tema de seguridad y migración, el que coordina la PDI, el que coordina Carabineros, el que coordina fuerzas militares, el que de alguna manera interactúa con todos y tiene que lograr resultados efectivos que la ciudadanía valore. Yo espero, porque este es un temor que siempre tenemos, de que el cambio de ministros, de hecho tenemos hoy día el dato de que no se nombró a un ministro secretario general de la presidencia. Sí. No fue reemplazado el ministro Elizalde. Y por tanto empezamos efectivamente a tener temores de que el síndrome del pato cojo llamado, es decir, de que ya se empieza a trastabillar, de que no se muestra ni convicción ni suficiente equipo humano para sacar adelante la tarea, se pueda empezar a consolidar. Así es que, por el bien de Chile, yo espero de que esto no ocurra, pero me hubiera encantado, justamente como una buena señal, que inmediatamente reemplazada a la ministra Toá, hubiese sido reemplazado también el ministro Elizalde en lo que es la Secretaría General de la Presidencia. ¿Y cuál es la opinión que tiene de Elizalde como ministro del Interior? Y la evaluación que tiene de él, cómo se expresa también como ministro secretario general de la Presidencia, ya que pone como un temor que se instale el síndrome del pato cojo por, entre otras cosas, que no se haya nombrado al reemplazante. Me gustaría saber cómo cree usted que lo va a hacer Elizalde como ministro del Interior y cómo cree que lo hizo, dado que usted además es parlamentario y se relaciona directamente con quien estaba a cargo de la gestión legislativa. Ahora, el ministro Elizalde es un actor ya hace mucho tiempo en la política chilena, ha sido presidente de partido, fue senador junto a nosotros, en particular conmigo, fuimos senadores en conjunto por el Maule. Ha sido ministro de la Presidencia y también ahora ministro del Interior. Es decir, tiene la experiencia, tiene la trayectoria, conoce a quienes o con quienes debe interactuar de manera correcta. Así que yo espero que cumpla un rol razonablemente bueno. Creo que como ministro de SECPRES logró sacar adelante varios proyectos, siempre con la colaboración nuestra, y en esto quiero poner un contrapunto. No me parecieron ni prudentes ni justas las palabras del presidente Boric, emplazando a esto que él dice a la derecha por simplemente alegar.
casi toda la agenda de seguridad que este país ha logrado sacar adelante en estos años, en su propio gobierno, ha sido iniciativa de nuestro sector político. Y muchas veces esos proyectos los sacamos adelante con el voto en contra de partidarios del propio gobierno del presidente Boric. Y por lo tanto, a mí en esto me gusta la ponderación y me gusta reconocer y dar al César lo que es del César. Un trabajo conjunto absolutamente necesario para poder sacar adelante este tipo de iniciativas, como decía, usurpaciones, robo de madera, ley antiterrorista, etcétera. Déjeme profundizar en eso. Justamente le iba a preguntar, me leyó la mente, parece, le iba a preguntar por la crítica que hace el presidente de la República tras el nombramiento de Álvaro Elizalde y la salida de Carolina Toá en el Ministerio del Interior. Él dice que ellos están trabajando y no como ustedes la oposición, dice la derecha, que se dedica a criticar. ¿Cómo sintieron esas palabras? Vuelvo a decir, a mí me parecieron injustas, me parece que no se hace cargo de la realidad y poco ponderadas. El presidente Boric, ojalá, y particularmente este último año, debiera dar señales de grandeza. Vuelvo a decir, casi toda la agenda de seguridad que ha logrado sacar adelante este gobierno la propuso Chile Vamos. La sacamos adelante muchas veces con el voto en contra de propios partidarios del gobierno. Recordemos, por ejemplo, la ley Naín Retamal. ¿Quién se opuso, además del Partido Republicano en su parte más sustancial? Se opuso el Partido Comunista, parte y miembro importante de este gobierno. Y así ocurrió en muchos aspectos de la ley antiterrorista, así ocurrió también en aspectos que tenían que ver con el robo de madera, etcétera. Y por lo tanto, en el rol de colegislador, nuestro sector político, la centroderecha, Chile Vamos, ha cumplido un rol muy importante que me hubiera gustado que el presidente también lo reconociera. Le hubiera gustado que lo reconociera. Vamos rapidito porque se nos va a acabar el tiempo. Un par de cosas. Lo primero, ¿cómo la ve como candidata? ¿Le genera algún temor que tenga que competir Evelyn Matei eventualmente con Carolina Toá? ¿Es una candidata difícil o no? La otra posibilidad hubiera sido la expresidenta Bachelet. ¿Cómo ve usted como candidata? ¿Es una candidata difícil de ganar o no para Evelyn Matei? Mire, uno nunca, y creo que es un error, mirar en menos a cualquier competidor a la presidencia de un país. Ya. La labor de Evelyn Matei no está en decir si es mejor o peor que Carolina Toá, mejor o peor que Johannes Kaiser, o mejor o peor que José Antonio Kast, o sea quien sea el que venga. La labor de Evelyn Matei, y ella lo ha dicho en todos los tonos, es uno, decir que se necesita generosidad y grandeza para gobernar Chile. Y eso pasa por dejar de lado mezquindades. También lo que ha dicho es que Chile está en un momento complejo desde el punto de vista de desarrollo económico, desde el punto de vista de paz social y de seguridad, de migraciones, y que por lo tanto hay que aplicarse y ser capaces de gestionar bien. Un gobierno es legislar con el Congreso, pero muy principalmente es ser capaz de gestionar bien. ¿Usted y creemos que ahí Evelyn Matei tiene una diferencia muy importante con los demás candidatos que hasta ahora han manifestado su intención de competir. Entiendo entonces que usted cree que es superior en las capacidades de gestión de Evelyn Matei que Carolina Toá, pero usted acaba de mencionar, se requiere generosidad, grandeza y dejar de lado mezquindades. ¿Cómo ve el panorama en su sector? Porque se está conformando además la posibilidad de una primaria amplia en el oficialismo. No sabemos si desde la DC hasta el PC, pero es lo que quisieran al menos en el oficialismo. Yo le pregunto a usted, ¿cómo ve el panorama de primarias en su sector? Porque le han vuelto a decir que no y fue bien crítico ayer José Antonio Kast, también Johannes Kaiser le han dicho en repetidas ocasiones a Evelyn Matei, no a primarias, vamos a primera vuelta. Lo decía en una entrevista en el Mercurio el domingo, el candidato Johannes Kaiser del Partido Libertario en Formación, y lo volvió a decir muy duro ayer también José Antonio Kast. Entonces me gustaría saber cuál es su llamado a ellos, si usted tiene como Guillermo Ramírez todavía esperanza de una primaria en que esté incorporado José Antonio Kast y Johannes Kaiser, o no. ¿Qué les dice a ellos? ¿Qué esperanza tiene? Si es que tiene esperanza todavía.
Mire, Evelyn Matei lo ha dicho en todos los tonos. Ella va a hacer lo posible y nunca va a ser obstáculo para caminos de unidad. Y por lo tanto, todos los que se sientan de alguna manera representados, todos los que quieran seguir un camino de un gobierno que de alguna manera vuelva a encender la mecha del desarrollo, el motor del desarrollo en Chile, va a estar llamado a una primaria con nosotros. Hay algunos candidatos que por ahora, y yo creo que eso siempre lo pueden reflexionar, ponen mucho acento en diferencias que se pueden tener. Y uno puede tener diferencias con todo el mundo, y está bien. Pero cuando uno pone los acentos en las diferencias, cuesta construir proyectos comunes, cuesta construir proyectos mayoritarios, socialmente mayoritarios en Chile. Y creo que ahí está la gran diferencia de cómo Evelyn Matei enfrenta estos temas y cómo otros están enfrentando los propios. Evelyn Matei tiene vocación de representar a las grandes mayorías sociales de este país. Ojalá a una amplia mayoría de chilenas y chilenos que quieren un cambio positivo y propositivo hacia adelante. Y esperamos que los demás, en vez de mirar, es que yo no pienso igual que ella en esto, en otro, más bien miren lo que efectivamente une. Si ellos no quieren hacerlo, por supuesto que nadie los puede obligar, pero nosotros siempre vamos a seguir por el camino de representar a la inmensa mayoría de los chilenos. Pero en concreto, ¿tiene esperanza o no tiene esperanza todavía de lograr una primaria unitaria? Y le pongo sobre la mesa, ¿tiene esperanza de lograr a lo menos un acuerdo táctico en lo parlamentario? Son conversaciones que pueden coincidir y pueden en otros aspectos no coincidir. O sea, como digo, nosotros tenemos una vocación de representar mayorías amplias. Si es que otros candidatos siguen un camino muy identitario, estoy perfectamente consciente de que va a ser difícil que todos confluyan en una primaria. Pero si hay otras personas que sí quieren participar, vamos a tratar de generar las condiciones. Y vuelvo a decir, ¿por qué? Porque para nosotros, para Chile Vamos, para Evelyn Matei, lo importante es representar y tener vocación de mayorías sociales, de representar los intereses, los desafíos y las esperanzas, senador, de la mayor parte de los chilenos, y eso es lo que queremos hacer. ¿Usted también cree que desde demócratas hasta libertarios casi no tienen diferencias en lo más importante, como dijo Evelyn Matei? Porque el senador Walker salió a decir de inmediato que eran súper distintos, que tenían proyectos distintos. Entonces quiero preguntarle si usted cree que son lo mismo, que son muy parecidos, que casi no tienen diferencias, como dijo su candidata, y qué van a hacer, porque si no van a tener que elegir entre demócratas o republicanos y libertarios. Nosotros ya estamos conversando, Mónica, con demócratas. Vamos a intentar construir un acuerdo cuanto antes. Consolidando eso, vamos a ver si es posible también consolidar un acuerdo con amarillos y eventualmente seguir invitando a partidos para poder tener una representación lo más amplia posible. Y vuelvo a decir, si uno pone los acentos solo en diferencias, es muy difícil llegar a buenos acuerdos, a algo que represente y proyecte al país. Nosotros, y en esto represento a Renovación Nacional y quiero representar a todo Chile Vamos, vamos a dar todos los pasos que sean necesarios y nos vamos a fijar en las coincidencias, dejando de lado muchas veces cosas que nos separan, que no son las importantes hoy. Chile necesita urgentemente volver a aprender los motores del desarrollo, volver a intentar solucionar de manera coherente y responsable los temas de migración y de seguridad, y para eso se necesita efectivamente construir, llegar a acuerdos, conversar y generar bases de desarrollo robustas. No podemos construir sobre barro, tenemos que construir efectivamente sobre roca bien planteada. Senador Galilea, le queremos agradecer muchísimo que haya tenido la primera reacción a este cambio de gabinete con CNN Prime, con CNN Chile. Muchísimas gracias, que tenga muy buenas noches. Bueno, muchas gracias, Mónica. Buenas noches a todos los televidentes de CNN. Nos vemos. Que esté muy bien. Ahí está, ya están entonces las primeras reacciones y las primeras que escuchamos desde el presidente de Renovación Nacional, con una crítica también al presidente de la República, Gabriel Boric, por las palabras que recibió la derecha en este cambio de gabinete. 9 de la noche con 31 minutos, termina CNN Prime y por supuesto ustedes sigan en compañía de CNN Chile. Martes 4 de marzo, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.